Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. En el año 2015, Fernando García recibió un impacto muy fuerte en la cabeza. Siendo trabajador de la construcción, se encontraba laborando normalmente cuando una viga de acero se desliza de una grúa e impacta de lleno contra el casco que protegía su cabeza, destrozándolo y después penetrando hasta afectar severamente la cavidad craneal. El daño fue imponente. Inmediatamente cae abatido por el impacto. Cuando el servicio médico llega a atenderle, sus signos vitales son precarios. El cuerpo es llevado a la ambulancia, en donde continúa deteriorándose rápidamente. Cuando ingresa al área de urgencias en un hospital de la capital mexicana, su condición es crítica. Cuando los familiares se acercan a pedir referencias en aquel año 2015, el médico no solamente no es optimista, sino que está informándoles que el paciente está en agonía, está en sus últimos minutos de vida. No hay manera de que sobreviva. Eso abate a cualquiera. El hecho es que, tras quizá 15 minutos, el paciente entra en un arresto cardiopulmonar, es decir, se apaga. Se detiene el corazón, se detiene la respiración, no hay pulso, las lesiones en la cabeza son muy graves. El grupo de médicos que le está atendiendo opta por no aplicar un código azul. Literalmente el hombre venía muerto. Así es que se dan la vuelta y están discutiendo algunos temas relativos al fallecimiento de aquella persona. Uno de los médicos opina que podrían intentar un procedimiento dado que parte del cerebro estaba intacto, otro considera que no, pero el tiempo es muy breve. De pronto, hay dos pequeños destellos. Eso fue lo que le describió el médico a los familiares. Estando en ese momento, cuando ellos están determinando que ha fallecido el paciente, hay dos destellos en uno de los aparatos que está por ahí. Hay dos destellos. Acto seguido hay otros 3 destellos y se apaga por completo. Podría ser solamente una señal refleja, pero el médico en jefe en ese instante da la instrucción de que se apliquen todos los protocolos de resucitación. Y de inmediato comienza a llegar gente y comienzan a moverse. Un especialista en cuestiones de cabeza le coloca una protección, algo para que no termine de dañarse aquello. Ha sangrado muchísimo, ha perdido muchísima sangre. Durante los siguientes 10 o 15 minutos, aquella gente entra en un frenesí por ganarle la batalla a la muerte. Es extraño, pero el paciente parecía que por momentos no quería morir. De ahí que hubiera habido esas 2 o 3 pequeñas señales. Tal como lo reconocería el médico, cuando les entregaron al paciente el estado era crítico. Pero pasados 15 minutos lograron que volviese a haber algo de actividad cardíaca. Inestable, errática, de pronto con grandes aceleraciones, de pronto reducía, pero había actividad. Se le intuba de una forma especial a través de la tráquea, dado la lesión que tenía, que había comprometido también el paso en la zona detrás de la mandíbula. Bueno, el tipo está convertido en un verdadero fiambre, en un cadáver. Es una cosa terrible. Pero tiene latido cardíaco. El especialista en neurología no da muchas esperanzas a la familia de que haya una recuperación. El daño cerebral es importantísimo. De todos modos, a pesar de esto y después de haberle inducido un coma, el sujeto entra en un periodo de cierta calma,
Durante los días siguientes, su estatus pasa de ser crítico a grave. Conforme pasan los días, los médicos evalúan la posibilidad de una intervención quirúrgica para algún tipo de reconstrucción craneal, colocar una placa, etc., algo que ni siquiera habían pensado inicialmente. La historia termina unos 6 meses después, cuando, después de sucesivas intervenciones, la colocación de una placa de titanio, pérdida de parte de la masa cerebral, el sujeto se encuentra despierto. Hay profundas lagunas. Hay momentos que no recuerda para nada de vida reciente, de vida pasada. Hay muchas cosas ahí. Pero hay algo que recuerda con una claridad asombrosa y que despierta mucho la curiosidad, tanto de los médicos como de los familiares que lo escuchan. Es el año 2015. Hay una forma de ver las cosas muy diferente a lo que habría ocurrido en los años 70. Cuando este sujeto comienza a hablar y se hace entender, porque en un principio costaba trabajo entenderlo, él había perdido parte del don de hablar y tenía un problema en la mandíbula que le impedía moverla fácilmente, pero cuando ya puede hablar, comienza a relatar con unos detalles muy finos lo que ocurrió mientras estaba en el quirófano. Puede parecer increíble, pero el sujeto recordaba con lujo de detalle cómo los médicos lo habían colocado en aquella plancha del quirófano, cómo habían retirado parte de sus ropas ensangrentadas, y narraba que su primera preocupación había sido, por una parte, su familia, qué había ocurrido, qué pasaría con sus hijos, mientras se percataba de una forma muy inusual que estaba fuera de su cuerpo y que estaba viendo su cadáver en la mesa. Podía ver claramente sus zapatos. Le daba tristeza porque había estrenado unos zapatos recientemente especiales para construcción. Le daba tristeza pensar qué iba a pasar con todo lo que le era importante en la vida. De momento no parecía darse cuenta de la dimensión de lo que estaba ocurriendo. En lo que él describía era ver a aquellas personas yendo y viniendo. Recordaba haber escuchado, o algo parecido a escuchar, a los médicos en el ajetreo. Alguien que discutía sobre si hacer o no algo, y después haber comenzado a perder el oído. Se dejó de escuchar todo, todo. De pronto hubo un enorme silencio. Él podía ver todavía lo que ocurría ahí, pero como si no hubiera ningún sonido. Era una sensación tranquila, una sensación de gran ligereza. De pronto las emociones, el miedo, el espanto que había sufrido habían ido pasando. Se empieza a sentir ligero. Así es como se describe, como si de pronto el viento lo estuviera subiendo. Es ligero, está tranquilo, respira, pero al mismo tiempo no lo hace. Es decir, no siente que se mueva su cuerpo. De pronto siente que empieza a moverse, pero no él, sino algo lo está moviendo y lo está llevando, lo está llevando, lo está llevando, y entonces comienzan a ocurrirle pequeñas cosas raras, como por ejemplo ya no está en el hospital, ya no está en ese quirófano, ya no está entre gente conocida, está en un espacio del cual recuerda fuera muy oscuro. Siente temor. Por un momento siente un poco de temor al darse cuenta que todo es oscuro, tan oscuro que cuando intenta mover su mano frente a su cara no la ve. Y entonces comienza a sentirse muy preocupado. Le empieza a dar un enorme temor porque, siendo un hombre muy fervoroso, cree que se está yendo al infierno. Así es que tiene temor. Y justo cuando está sintiendo ese miedo, al fondo, allá a lo lejos, hay una pequeña luz. No es algo más grande quizá que una pelota, pero se empieza a ser más grande y de pronto empieza a sentirse como que se abre la luz y que él es llevado, no camina, no siente que camina, sino que algo lo traslada suavemente hasta esa luz, y conforme se va acercando comienza a volverse a ver a sí mismo, o por lo menos siente que está viendo, porque al mismo tiempo ve todo,
No ve sus manos, ve todo, todo a su alrededor, todo al mismo tiempo, como si todo él fuera una enorme cámara, que está percibiendo todo, como si de pronto pudiera ver con ojos en la espalda, en los lados, por todas partes, todo lo percibe. Y es ahí en donde él recuerda haber llegado a un punto en el que ya hay mucha luz y respira una sensación grata, una sensación de ligereza, de bienestar, de no tener más preocupaciones, ya no habría que preocuparse de nada. En ese momento distingue una silueta de un lado, otra silueta de otro lado, que son personas que se están acercando y las reconoce, sabe quiénes son. Está distinguiendo uno a un tío muy querido. Era un tío joven que murió también en la construcción, el hombre que le enseñó todo lo que sabe, el que lo hizo ser quien es. Murió años atrás en un accidente. Él lo quería mucho porque era su protector, su mentor, su amigo. Era joven relativamente cuando murió, y ahí lo está viendo. Y lo está viendo tan sonriente, tan bien. Se le ve tan bien que le dan ganas de ir a darle un abrazo. Y la otra persona que ha visto llegar es otro pariente suyo. Es alguien a quien no recuerda bien, pero que se acerca con una sensación también muy grata, muy cálida. Él puede describirla. Es una persona de edad avanzada, es un hombre, tiene el pelo canoso pero es moreno, tiene un bigote tupido blanco, está sonriente y tiene varios dientes que brillan, con casetoncitos de oro, y lleva un chaleco muy bonito, de esos chalecos como de lana, pero con cocoles y con grecas. Lo ve y tiene la sensación de que sabe quién es, tiene la sensación de que lo conoce, tiene toda la claridad de que es alguien cercano a él, pero no sabe quién es. Vuelve a ver a su tío, aquel que tanto ha querido, y se va a lanzar a darle un abrazo cuando el tío le hace una señal y le hace entender que no. No se lo está diciendo, él no escucha nada, todo es en silencio, pero recibe el mensaje y el mensaje es no. Este muchacho quiere abrazarlo, era una persona muy querida y escucha otra vez o percibe aquello porque no es un sonido, sino algo que se recibe de alguna forma, que es no, no es tu tiempo. Regresa. Él se queda ahí pasmado, con esta sensación rara, quiere preguntarle muchas cosas, quiere decirle, ¿estás muerto? Yo estoy muerto, este es el cielo, ¿qué pasa aquí? ¿Para dónde vamos? Siendo gente que había aprendido toda su vida cosas en el campo. Era un hombre muy pragmático, muy práctico sobre todo, muy de resolver cosas. Entonces en ese momento su pregunta es, ¿a qué fila me formo? ¿Para dónde camino? ¿Cuál es la puerta? Tú dime, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Estoy muerto? Los pensamientos comienzan a llegarle, pero al mismo tiempo llega esta voz otra vez que le dice, no, no es tu tiempo. Y entonces siente claramente cómo esa fuerza que lo había llevado, ahora lo lleva de regreso. Y lo lleva de regreso de forma vertiginosa, hasta el punto en el que otra vez todo es negro, vuelve a perder de vista todo, y lo siguiente que recuerda es no poderse mover, tener dolores que no podía describir, intentar gritar y no poder hacerlo, porque algo estaba atorado en su garganta, no podía mover la boca, no podía hacer nada, tiene dolores que van desde la uña del dedo gordo del pie hasta el último pelo de su cabeza. Lo único que puede percibir es un sonido molesto, chillante, que hace pip, 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 a gran velocidad, y enseguida un montón de gente que llega y comienza a tentonearlo, gente a la que no conoce, gente a la que nunca ha visto. Algunos de ellos llegan con la cara cubierta, evidentemente es personal médico. Minutos después está totalmente dormido. Lo han sedado y lo han inducido de nuevo en una especie de anestesia total. Durante las semanas siguientes, cuando ya recupera la conciencia, las molestias son horribles. Cuando él narraba esto un año y varias semanas después, y con varias intervenciones, todavía le costaba trabajo hablar.
Le costaba trabajo articular pensamientos que no fueran el recuerdo preciso de aquel momento. Para él, toda la experiencia, desde el momento en el que observa su cuerpo desde fuera hasta el cual despierta con todo ese dolor, fue muy breve. Pero en el mundo real habían pasado al menos 4 o 5 semanas, si no es que más tiempo. La familia recordaba haberlo ido a ver algunos días después y seguía siendo un tipo golpeado con una cosa enorme en la cabeza que le protegía. Al paso del tiempo no ha vuelto a construir, no es apto para la construcción, la coordinación motriz no ha sido del todo recuperada. Asombrosamente, aparte de todo y de haber perdido una buena cantidad de masa encefálica, ha recuperado la conciencia plena, los recuerdos plenos, eventualmente tiene dolores de cabeza muy fuertes por la lesión y por todo esto. Se le ha considerado no apto para la función y por lo tanto goza de una pensión. Está estudiando para ser ahora profesionista titulado y una serie de fenómenos han cambiado en su vida. Lo que este hombre vivió, lo que este hombre nos contó en su momento, en el 2018 más o menos, no es otra cosa que una experiencia cercana a la muerte. Así se le define, una experiencia cercana a la muerte. Hay muchas definiciones, hay muchos estudios al respecto. La terminología como tal se acuñó en los años 70 cuando Raymond Moody, un doctor, un psiquiatra, comienza a recopilar historias de personas que vivieron este tipo de experiencias estando en condición muy cercana a la muerte. Paralelamente a Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross había comenzado a trabajar por su cuenta también en esto. Ambos habían encontrado que numerosos profesionales de la salud, cardiólogos, oncólogos, especialistas que tenían contacto con personas en fases terminales o en situaciones críticas que comprometían su vida, relataban que al volver las personas contaban estas cosas. Por supuesto, la gran mayoría de ellos consideraba que eran alucinaciones producto de la hipoxia, producto de los medicamentos, de las lesiones, de la pérdida de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las experiencias que contaban las personas eran consistentes, es decir, tenían relación una con otra, aun cuando una persona hubiera narrado su experiencia en Alaska y otra hubiera narrado su experiencia en Inglaterra. Tenían coherencia, contenían cosas parecidas. Había elementos en los cuales no se podía encontrar una explicación del todo razonable. Obedecía a una investigación mayor y desde ese entonces a la fecha hay cientos de estudios, la gran mayoría de ellos académicos, que se han enfocado en averiguar qué es lo que ocurre ahí. Gente de todo tipo ha comenzado a preguntarse por qué dos personas que entran en arresto cardiopulmonar por enfermedades diferentes o por condiciones críticas ven cosas parecidas. ¿Por qué un adulto y un niño ven cosas parecidas cuando su realidad es muy distinta? La influencia del medio, de las películas, de las historias, de los programas como Relatos del Lado Oscuro, de los libros, de la religión, han afectado la concepción de la vida y la muerte del adulto, pero de un niño que tiene 3 años o 4, ¿cómo puede afectarla? No la hay. El adulto pudo haber escuchado en un programa de radio, en un programa de tele, en una película, hablar de las experiencias cercanas a la muerte. El niño pequeño no. Y sin embargo, cuando los médicos comienzan a investigar, se dan cuenta que hay un fenómeno muy grande atrás de esto. Algo tan grande como la vida misma. Y es que el ser humano tiene un interés genuino, legítimo, auténtico, por saber si hay algo después de esto. Por saber que este no es el único baile que bailamos y que después hay algo más. Ese algo más es denominado la supervivencia de la personalidad después de la muerte. Y significa que después de que morimos, una parte de nosotros subsiste. Los investigadores durante años han desechado esto. Se han enfocado en saber perfectamente cómo es la vida. Cómo es que nacemos, cómo nos conciben, cómo nos desarrollamos, cómo nos enfermamos, cómo nos deterioramos. Pero exactamente qué pasa en el momento de la muerte no queda claro.
Tan es así que el mismo momento de la muerte no es muy preciso. Sabemos que algo está totalmente muerto cuando el proceso de descomposición es irreversible. Pero el momento en el que alguien está muerto y no hay vuelta atrás es muy difícil de definir. Por ello, la definición de la experiencia cercana a la muerte es clave. Años después, el doctor Raymond Moody acuñaría un término o una definición sobre la experiencia cercana a la muerte, que dice así: estado cercano a la muerte se define como aquel en el que un individuo tiene un estado físico comprometido al punto en el que se espera su muerte inminente. Una persona que tiene un padecimiento renal grave, pero puede ser tratado, no se considera en esa condición. Una persona que tiene un infarto masivo se considera en esa condición. Una persona que ha sufrido un accidente como el que le describí empezando el programa se considera en esa condición. Alguien que sufre un shock por una sobredosis de drogas está en esa condición. Alguien que recibe una herida de bala está en esa condición. Ahora bien, no todas las experiencias cercanas a la muerte son iguales. A lo largo de los años, los investigadores han hecho dos grandes grupos. Uno de los grupos es el llamado de las experiencias del lecho de muerte y el otro las experiencias cercanas a la muerte. ¿A qué se refiere esto? Experiencias en el lecho de muerte son aquellas que tienen estas visiones que tienen personas cuyo estado de salud se ha ido deteriorando paulatinamente, siguen estando conscientes, pero su salud está tan comprometida que en cuestión de unas horas después han fallecido. Pacientes terminales de cáncer, de diabetes, más recientemente de esta pandemia, relatan haber tenido visiones peculiares estando en el lecho de muerte. Estas visiones van desde personas fallecidas, entidades místicas, seres de luz, etcétera, etcétera. Pero ese es tema de otro programa. En este caso solamente nos centraremos en las experiencias cercanas a la muerte o experiencias de quirófano, como también se les conoce. Un suceso en el cual una persona tiene comprometida su salud hasta el punto de muerte, está en inconsciencia, ya sea por anestesia o por lesión, o por coma. No hay conciencia. Se considera que esta experiencia ocurre cuando tanto el electroencefalograma como el electrocardiograma y los diferentes sistemas de medición están en líneas planas. Eso es lo que hace tan intrigante este caso, mientras que la primera variante del hecho de muerte es anecdótica y únicamente se basa en la anécdota de quien lo está viviendo y viendo en ese momento, que es el paciente terminal. En el caso del quirófano es increíblemente impresionante porque cuando esto ocurre hay cirujanos, médicos, hay enfermeras, hay dispositivos que están midiendo presión arterial, electroencefalogramas, ritmo cardíaco, oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos ha llevado a considerar que pueda ser tan intrigante y una evidencia de una existencia posterior. Si eso no le interesa, creo yo que está en el programa equivocado, pero la gran mayoría de nosotros tenemos interés por saber que este no es el único baile. Y si queremos saberlo y queremos saber un poco más de esto, el camino de investigación es las experiencias cercanas a la muerte. A lo largo de los años se ha podido documentar ampliamente. La gran mayoría de las personas relatan haber vivido una, dos o tres de las diferentes características. Hay 12 características que suceden durante una experiencia cercana a la muerte. Esto no significa que todos las pasen. Significa que solamente se han encontrado estos 12 fenómenos que las personas han descrito. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque cada quien debería de contar algo más loco. Si esto fueran alucinaciones, habría uno que narraría haber muerto y haber sido devorado por un cocodrilo. Otro contaría haberse encontrado volando a Marte. Otro narraría otra cosa y así. Sin embargo, a lo largo de más de 30 años de investigación y al menos 550 especialistas de la salud investigando en diferentes ámbitos, miles de casos relatados en edades que van desde los 3 años y medio en el umbral de la habilidad lingüística, es decir, niñitos que apenas hablan, y adultos cercanos a los 90 años. Han narrado
situaciones tan similares que se pueden resumir en 12 aspectos. Este es un fenómeno tan sólido y tan consistente que se ha podido determinar esto. Las experiencias cercanas a la muerte describen 12 cosas. 1. La experiencia extracorporal, abandonar el cuerpo. En muchas ocasiones las personas no solamente narran haber sentido que salen de su cuerpo y llegan a otro lugar, sino también narran haber visto su cuerpo, haber visto la actividad médica, haber oído o percibido lo que ocurría a su alrededor, haber incluso visto a las personas que estaban afuera, haber podido transitar hacia otras áreas, etc. Después está el agudizamiento de los sentidos. Agudizamiento de los sentidos se describe como una situación en la cual se percibe todo. Lo que le describía yo en el inicio, esta sensación de poder ver todo al mismo tiempo, sentir todo al mismo tiempo, percibir todo al mismo tiempo. No es que tenga una gran vista, es que no tengo vista. Percibo todo. Eso es lo increíble de este asunto. Las personas incluso que han padecido ceguera de nacimiento y han llegado a tener experiencias cercanas a la muerte han descrito haber percibido. No pueden decir visto, no saben lo que es ver, pero pueden describir escenarios y pueden describir imágenes de formas que no podrían porque simplemente nunca han visto. El agudizamiento de los sentidos también se va más allá, a percibir emociones, a sentir las cosas. Y después viene otra cosa. Se perciben emociones muy intensas y positivas. La gran mayoría de las personas deja de lado sentimientos como el odio, el rencor, preocupaciones, angustias, dolor físico, para percibir una armonía inusual. No todas las personas, insisto, estos son 12 aspectos que se han podido condensar de todos los miles de relatos que hay, pero no significa que todos los casos hayan pasado por los 12 escalones. Algunos han tenido unos, otros han tenido otros, e incluso existen algunas pocas ocasiones en las que las personas han narrado episodios en los que no solamente no han sentido emociones intensas y positivas, sino que han sentido emociones terriblemente angustiantes y de pánico. Otro de los fenómenos que ha sido descrito en muchas ocasiones y que creo que sea el más conocido de todos es el famoso túnel de luz. Irónicamente no es el más común de los que se describen. Hay muchas personas que no describen haber visto ningún túnel de luz. Otros describen una súbita creciente de luz, otros describen haber estado dentro de una especie de pasillo rocoso, otros describen simplemente haber llegado a un lugar pero no a través de un túnel. Pero el túnel de luz es una de las variantes. Después de esto viene la famosa luz brillante o luz mística. Esta sí es muy general. La mayor parte de las personas que ha vivido una SM, como se les denomina, han descrito un lugar luminoso en donde la luz es muy intensa, pero no molesta, no ciega, es grata, es cálida, es una luz tibia que genera una atmósfera cálida. De todos los casos que he tenido oportunidad de leer las estadísticas, solamente algunos pocos relataron oscuridad total. Haberse sentido en una oscuridad total de la que no percibían ninguna fuente de luz e incluso haber sentido mucho miedo. La gran mayoría de las personas asegura haberse sentido muy bien. Después viene otro que es sensacional, el encuentro con seres. La mayor parte de las personas esperaría haberse encontrado con Jesucristo, con Dios Padre, con la Virgen María, con alguna entidad espiritual mística, pero no es así. La mayor parte de los relatos acerca de encuentros es con personas que ya están fallecidas. Es muy extraño encontrar a alguien que relate haberse encontrado con alguien vivo. Y la mayor parte de las veces, cuando relatan haberse encontrado con alguien vivo, es porque no saben que esa persona está muerta. Bueno, si esto fuera una alucinación, producto de la falta de oxígeno, producto de una sobredosis, de anestesia o de lo que fuera, las alucinaciones no serían, en primer lugar, consistentes, es decir, que todas las personas alucinen lo mismo. Segundo, que todos fueran muertos. Alucinaríamos con el presidente, alucinaríamos con Benito Juárez, alucinaríamos con el tío que estaba tomando conmigo una copa antes de venir, etcétera, etcétera. Pero no es así. Después de eso viene la alteración del tiempo. Sensacional. ¿Por qué? Porque el tiempo para una persona que ha estado en este limbo, en este espacio
transcurre normalmente. Ha estado ahí unos 15 minutos, 20 minutos, pero en la vida real han pasado meses. El tiempo transcurre de formas muy raras y eso tiene mucho que ver con algo que durante siglos se ha dicho. La mayor parte de los espiritistas y de los médiums y demás sostienen que el tiempo del otro lado de la vida no existe. No hay luz de día, no hay noche, por lo tanto no hay forma de medirlo salvo por los actos de la voluntad. Se le considera el Evo, el tiempo de los ángeles. Los actos de la voluntad. Llegué, platiqué contigo, estuve contigo, me regreso. Esos son los tiempos. Y así pareciera ser esto. Después viene la revisión vital, el famoso túnel película. No todas las personas lo han vivido. La gran mayoría relata cosas diferentes, pero algunos narran la película íntegra. No son imágenes salteadas por ahí, sino íntegra. Es todo, pero es muy rápido, es en un instante. Las revisiones incluso sobre recuerdos que ya no se tenían, sobre eventos que estaban perdidos por allá, y de pronto está todo ahí. Este ha sido un caballito de batalla de los escépticos para decir que es un fenómeno relativo con una especie de alucinación del lóbulo temporal, de los recuerdos, etcétera, porque en realidad es un volcado de la memoria que se viene. No. La revisión vital incluye cosas que la persona no sabía que ocurrieron. Así de simple. Y que cuando lo platica con un tercero, porque esto viene en algún momento a la memoria y se mantiene muy fresco, y entonces se dan cuenta de cosas que ellos no conocían, pero que ocurrieron en su vida. Sí, por increíble que parezca. La revisión, si esto fuera un fenómeno netamente neurológico o fisiológico, tendría que ver únicamente con las memorias de la persona, aquello que recuerda, incluso aún en estado subconsciente o en alguna forma por ahí oculta. Sin embargo, no ocurre así. También hay cosas que se revelan, que no eran conocidas y que, por ejemplo, los padres sabían pero nunca dijeron. Un ejemplo clásico es el hombre que descubre que no es hijo de su padre ni de su madre, sino que fue adoptado. Este tipo de revelaciones están más allá de lo que una persona podría haber conocido. E incluso, a veces, descubren otras historias todavía peores. Luego viene un fenómeno que es el fenómeno de los seres o encuentros celestiales. Uno pensaría que esto estrictamente obedece a personas que tengan algún credo, que practiquen alguna religión, y sin embargo, en muchos de los casos que fueron documentados por Jeffrey Long y que correspondían a personas ateas y agnósticas, aseguraban haberse encontrado con una energía positiva. No exactamente con una persona, sino con una entidad de una energía muy positiva. Aun cuando no le asignaban un valor religioso histórico como pudiera ser un santo o alguna entidad celestial, sí reconocían haberse encontrado con algo así. Eso es revelador, ¿no cree usted? Y luego teníamos, por ejemplo, el aprendizaje o conocimientos especiales. Estos aprendizajes suelen venir después. Muchas de las personas que han experimentado estas situaciones de cercanía con la muerte desarrollan habilidades inusuales para conocer sucesos del pasado y del futuro, para observar fenómenos paranormales, para reconocer a otras entidades espirituales ya estando en plena conciencia. Las capacidades paranormales de una persona se incrementan enormemente. Es algo muy inusual, porque finalmente se desarrolla una especie de mediumnidad en el individuo. Después de eso tenemos la barrera. La barrera es un momento en el cual aquellos que están en el tránsito de la vida a la muerte se topan y no pueden pasar. Ese momento ha sido descrito como una barrera de cristal, como alguien te detiene, como alguien te sujeta, como la bajada. La bajada es una forma de describirse también muy inusual, en donde se asegura que las personas, aun cuando intentan caminar, sienten que resbalan, y luego al final viene el regreso al cuerpo. Muchas de las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte han narrado que el regreso al cuerpo es traumático, doloroso, es volver a sentir una pesadez enorme, un frío indescriptible, dolor, ansiedad, sentir que se asfixian, porque además de todo muchos regresan a su cuerpo mucho tiempo después de haber estado bajo anestesia, por lo que cuando reaccionan no están anestesiados. Estos son los 12 momentos que se han podido encontrar ahora.
A lo largo de los años se han encontrado también muchas corroboraciones, así como han salido muchos documentos escépticos que explican por qué ocurre esto, cómo ocurre esto, el hipotálamo, el tallo. La realidad es que cada día más investigadores académicos, gente de ciencia que publica en el Scientific Journal, en el Lancet, han publicado documentos. Si bien algunos de los proyectos más ambiciosos, como el proyecto AWARE de Inglaterra, no fueron del todo productivos, hay otros proyectos que sí lo han sido y que estadísticamente demuestran que está ocurriendo algo ahí. Es decir, que las personas viven momentos que no se pueden explicar a través de los fenómenos naturales. ¿Qué tan frecuente es esto? No tanto como uno se imagina y por varias razones. De la cantidad de personas que sufre una situación de cercanía a la muerte, alrededor de un 28 o 30% experimenta fenómenos relativos con las visiones de muerte. Pero no significa que los demás no las tengan, significa que los demás o no lo recuerdan o no lo quieren decir. Y esto se debe a varios factores. Durante años las personas que han narrado estas experiencias han estado en un territorio muy solitario. Y normalmente, ¿a quién se lo contaría usted? A la primera persona que ve es el médico. Y los médicos no tendían a ser muy propensos a escuchar este tipo de relatos a los que calificaban como alucinaciones, como ilusiones, como cualquier cosa. Por lo tanto, muchas personas se abstendrán de contarlo. Pero también existe un número elevado de personas que no tienen posibilidad de recordarlo, ya sea porque estuvieron mucho tiempo sedadas después de la experiencia, porque tras la experiencia hubo una retroalimentación falsa que provoca ilusiones y que provoca delirios que no corresponden y por lo tanto se desecha, o simplemente porque no la tuvieron, porque quizá no llegaron a estar tan a la orilla del precipicio como para emprender el viaje. Normalmente, las personas que han investigado esto con mayor asiduidad son personas que han estado en un quirófano y que han visto con sorpresa cómo ocurre. Otros relatos, por supuesto que hay miles de ellos. Hay uno muy particular de una niña de 5 años en California. La niña sufrió un episodio de ahogamiento. Mientras jugaba en la playa, se internó en el mar, su madre estaba distraída y cuando se da cuenta la niña no está. La niña no está y no sabe nadar, se metió al agua, una ola la derriba y se ahoga. Cuando el rescatista, el salvavidas, se da cuenta de esto, la saca, pero la niña no tiene respiración, está totalmente amoratada, su temperatura es bajísima. Cuando la ambulancia llega, en Estados Unidos suelen hacer un poco más de esfuerzo en estos casos que en otros países en donde no llega a darse, pero aun cuando la niña no presenta signos vitales, tiene una temperatura muy baja, la suben a la ambulancia y comienzan a aplicarle respiración forzada, etcétera, etcétera. Cuando llega al hospital continúa sin ritmo cardíaco, sin presión arterial, bueno, literalmente falleció. Uno de los médicos que está ahí, un pediatra muy sofisticado con muchas calificaciones, siente tristeza de ver a una criatura tan linda y, siguiendo los protocolos médicos, aplica la resucitación. Aquello no fue fácil. De acuerdo con el relato que presentaban estas personas, le tuvieron que dar alrededor de 12 choques eléctricos para recuperar ritmo cardíaco. La maniobra tomaría alrededor de una media hora, 40 minutos, durante los cuales no había respuesta. Aún después, cuando pasados los choques eléctricos del desfibrilador reactivan el corazón y logran que comience a respirar con un aparato de respiración asistida, sus señales en el electroencefalograma eran totalmente planas. Eso quería decir muerte cerebral. El cerebro humano, a partir de los 6 o 7 segundos que no recibe oxígeno, comienza a presentar anomalías, de tal manera que a los 20 segundos de no tener oxígeno, se apaga y deja de funcionar. Esta es una estadística, no es igual para todos, pero aproximadamente a los 20 segundos de no recibir ninguna cantidad de oxígeno, se apaga. Consecuencia, esta niña estaba apagada. Se creía que el daño cerebral era tan grave que no recuperaría jamás la conciencia. Irónicamente, un par de días después y en base a una serie de tratamientos, la niña despierta.
Y lo primero que recuerda es haber visto a unas personas muy amables que la estuvieron acompañando todo el tiempo. Cuando el médico y la mamá le preguntan quiénes eran, ella responde que eran unas personas muy amables que la estuvieron cuidando todo el tiempo. Eran hombres muy altos y muy amables. Le pregunta si los conocía y ella responde que no. Pero también había una persona que sí conocía, su abuelita. La niña apenas había conocido a la abuela. La abuela había muerto cuando la niña tenía 1 año. La abuela se había esperado, según decían, a fallecer por un problema de cáncer solo para ver a la nieta. Y había sido su locura cuando la vio. La niña no tuvo oportunidad de conocerla y mucho menos habría tenido oportunidad de describirla como la describió, porque en medio de aquellos 2 hombres tan amables que describía a la abuela con su pelo recogido negro, con aquella cara bonita, con su collar, con su falda, y decía apretada aquí. Y cuando le preguntan ¿y cómo era? Muy joven. ¿Cómo que muy joven? La abuelita había muerto a los 80 años. La niña describió con lujo de detalles a la abuela en los años 50, con su pelo negro, guapa, con una de esas faldas que se ceñían a la cintura. El problema es que ella no tenía forma de haberla visto en esas condiciones, ni aún en un álbum fotográfico. No lo había. ¿Qué estaba describiendo? ¿Quiénes eran los hombres aquellos? Realmente la niña solo decía que eran unos hombres muy amables, unas personas muy amables que le estaban cuidando. Cuando la abuela se presenta y demás, ella sabe que es su abuela, ella sabe del cariño, y la abuela, con gentileza, la regresa, y aquellas 2 personas tan amables que le estaban cuidando la acompañan, y es cuando despierta. Esta experiencia, al igual que muchas otras, revelan ciertos aspectos. ¿Quiénes eran las personas amables? Hay quienes consideran que pudieran ser ángeles o simplemente otras personas que estaban ahí a la espera de recibir a una pequeñita. Como sea, son historias tan impresionantes. En fin, no le quito más el tiempo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Este es un tema que a mí en lo particular me parece que es la punta del iceberg de la investigación. Es el punto por donde debemos investigar primero. Es en donde comienza todo, porque aquí las personas que han vivido esto han tenido aparatos que medían su estado. Ha habido profesionistas que estaban ahí, que pueden acompañar la investigación, que pueden aportar evidencias de que después de la muerte hay algo más. Muchas gracias. Buenas noches y que descansen en paz.